Hola, buenas, saludos, ¿verdad? Dios los bendiga. Espero que estén pasando un bonito día, ¿verdad? Donde sea que estén viendo este video, les envío un abrazo en el nombre del Señor. Ok. Bueno, entonces el estudio del día de hoy es el juicio del gran trono blanco. El juicio del gran trono blanco. ¿Qué es lo que verdaderamente va a pasar allí? A la luz de las escrituras. Ok. A la luz de las escrituras. Bueno, entonces, para empezar, ¿verdad? Porque ahí vamos a ver muchas palabras que son interesantes de interpretar a la luz de la escritura. Pero para que uno vaya teniendo ya una idea, cada vez que usted vea la palabra de Dios, la palabra muerte, dependiendo del contexto, significa separación. Vea que cuando nosotros morimos en lo físico, nosotros nos separamos en tres. El Ronaldo ¿verdad? Que pueden ver aquí físicamente, este cascarón va al sepulcro. El espíritu, que es el aliento de vida, vuelve a Dios, ¿ok? Y el alma, dependiendo si está sellada por el espíritu o no, entonces solamente puede ir a dos lugares. O el Hades, ya, que es el Hades ahí abajo, el corazón de la tierra, o al cielo. El alma tiene, solamente hay dos lugares donde puede ir. Listo. Ok. Cuando entonces usted escuche la palabra muerte, significa separación. El primero que experimentó esa muerte, ok, fue Adán. Adán. Y también el Señor Jesús también experimentó una muerte, una separación temporal del Padre. Ok, una separación temporal del Padre. Pero también, y va relacionado cuando es la palabra muerte, queda separado de Dios, ¿cierto? Por el pecado. Vamos a leer en la escritura de que se le advirtió a Adán eso, ¿verdad? De que si pecaba iba a quedar, de cierto iba a morir. Pero vea que pecó y él no cayó muerto, sino que ahí se quedó separado de Dios. El Señor Jesús se le puso la maldición del pecado encima y él ahí tuvo una separación temporal, pero también se separó de su cuerpo. ¿Ok? Ok. Entonces, y nosotros, todos estábamos muertos, separados de Dios, destituidos de su gloria. Vamos a ver qué dice la escritura entonces. Para tener eso en la mente, antes de ir al juicio del gran trono blanco y entonces entrar en doctrina profunda en términos de esa enseñanza. Ok. Génesis capítulo 2, versículo 17. Vamos a ver con Adán. Génesis capítulo 2. Génesis capítulo 2, versículo 17 dice la escritura. Mas del árbol del conocimiento del bien y del mal no comerás de él, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. Bueno, él comió, pecó, ya, porque transgredió el único mandamiento que Dios le dio. Y entonces, pues, eh, Dios tuvo que hacer un sacrificio, un animalito inocente, para poder taparle su culpa. Pero ya él estaba separado de Dios, pues. Okay. Alright, entonces, vea lo que dijo el Señor Jesús, Apocalipsis capítulo 1, versículo 18. Apocalipsis, Adán, ¿verdad? Ya estaba en estado caído. Bueno, Apocalipsis capítulo 1, versículo 18. Vea lo que dice el Señor Jesús, Apocalipsis 1, 18. Dice la escritura. Y el que vivo y he sido muerto. Y aquí yo soy vivo por siempre jamás. Amén. Y tengo las llaves del infierno y de la muerte. Ok. El Señor experimentó muerte. Y la probó por todo hombre. Ok. Hombre o mujer. Porque la escritura dice que por nosotros Él fue hecho pecado. Para que nosotros entonces fuésemos justicia de Dios en Él. Alright. Ok. Y aunque nosotros, ¿verdad? Que nosotros, por lo menos los que estábamos antes, que no habíamos creído sin esperanza,
también estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Muerte, separación. Colosenses capítulo 2, versículo 13. Colosenses capítulo 2, versículo 13. Dice la escritura: y a vosotros estando ¿qué? Muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados. Listo. Muerte, separación. Ahora vea lo que dice el Señor Jesús, que Dios no es Dios de muertos, sino que es Dios de vivos. Marcos capítulo 12. Marcos capítulo 12. Marcos capítulo 12, versículos 26 y 27. Dice la escritura: y de los muertos que hayan de resucitar, ¿no habéis leído en el libro de Moisés cómo le habló Dios en el zarzal diciendo: yo soy el Dios de Abraham y el Dios de Isaac y el Dios de Jacob? Él no es Dios de los muertos, sino el Dios de los vivos. Así que vosotros erráis mucho. Listo, ok. Entonces, ya teniendo eso en cuenta, ahora sí vamos a ir a Apocalipsis capítulo 20. Dios no es Dios de muertos, Él es Dios de vivos. Ok. Listo. Apocalipsis capítulo 20, vamos a darle lectura. Versículo 11. Alright. 11 al 15. Damos lectura. Y vi un gran trono blanco, y al que estaba sentado sobre él, delante del cual huyó la tierra y el cielo, y no se halló lugar para ellos. Ok. Son un gran trono blanco, ¿cierto? Y que estaba sentado, y al que estaba sentado sobre él, de delante del cual huyó la tierra y el cielo, y no se halló lugar para ellos. Alright. Versículo 12. Y vi los que muertos. Ok, primero que todo, aquí este es el gran trono blanco. Gran trono blanco. Y aquí dice que muertos. Muertos. Alright. Seguimos leyendo. Y vi los muertos, alright, pequeños y grandes, que estaban de pie delante de Dios. Ok, so estaban de pie delante de Dios. Alright. Y los libros fueron abiertos. Libros. Aquí, libros. Libros en plural. Libros en plural, con una S. Libros en plural, ok. Y los libros fueron abiertos, y otro libro, ya este libro que está aquí, es en singular, ¿verdad? Es un solo libro. Fue abierto, el cual es y aquí nos va a decir, y el cual es el libro de la vida. Libro de la vida. Y fueron juzgados los que muertos, ok, muertos por las cosas que estaban escritas, ¿en dónde? En los libros, plural, ok, en los libros, plural, coma, según sus obras, ok. Alright, entonces, libros plural se abrieron, y se abrió uno que es el libro de la vida, es plural, es singular, es un solo libro, ok. Bueno, entonces viene aquí, la escritura dice, vamos a ver acá, ¿cuáles son estos libros a la luz de la escritura? La escritura dice que vamos a desarrollar eso. Estos libros en plural son los 66 libros de la Biblia. O igual, la palabra de Dios. La palabra de Dios.
Ok. Esos son los libros. Esos son los libros que se van a abrir aquí en este periodo de tiempo. Porque vea que el juicio del gran trono blanco viene después del milenio, después de 1000 años. Después de los 1000 años. Ok. Viene entonces el juicio del gran trono blanco. Listo. Entonces dice que aquí estaban los muertos. Muertos, ya interpretamos qué significa muertos. Ok. Aquí vinieron los muertos. Los muertos estaban delante o en pie delante de Dios. Y se abrieron estos libros. Se abrieron estos libros en plural, con una S. Y estos libros vamos a ver que es las 66 libros de la Biblia, que es la palabra de Dios. Ok, vamos a desarrollar eso entonces. Romanos capítulo 3, versículo 4. Romanos capítulo 3, versículo 4. Romanos capítulo 3, versículo 4. Leamos lectura. Romanos capítulo 3, versículo 4. Dice, no lo permita Dios, mas antes, sea Dios que verdadero y todo hombre que mentiroso, como está que escrito, para que seas justificado en tus dichos. Como está escrito, para que seas justificado en tus dichos y venzas cuando fueres juzgado. Ok, voy a borrar aquí. Aquí los dichos. ¿Los dichos de quién? De la palabra de Dios. Ya que la palabra de Dios se va a poner a prueba en juicio aquí. Los dichos. Ok. Los dichos. Pero vea que Pablo aquí está citando Salmos 51:4. Vamos a ir allá. Salmos capítulo 51. Vea que la palabra se va a poner a prueba en un juicio. ¿Ok? Lo vuelvo y lo repito. No lo permita Dios, mas antes sea Dios verdadero y todo hombre mentiroso. Como está escrito, para que seas justificado en tus dichos. ¿Ya? Y venzas cuando fueres juzgado. All right. Pero aquí Pablo, vea que Pablo está citando Salmos 51:4. Vamos a ir allá. Salmos capítulo 51. Salmos 51:4. Salmos capítulo 51, versículo 4. Dice la escritura: a ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, porque seas reconocido justo en qué, tu palabra. Sea reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. ¿Cuál juicio? Juicio. Ok. Dichos, palabra. Palabra, ¿cuál es la palabra? Ok. La palabra de Dios, ¿cuál es? Es la palabra de Dios, ¿cierto? Ok. Ahí está. Pero vea que va a ser probado. Dios va a comprobar a través de su palabra en este juicio, ¿verdad? De que Él va a ser hallado verdadero a través de su escritura. Y el hombre mentiroso. ¿Listo? All right. Bueno, el hombre muerto, ¿cierto? El hombre muerto. All right. Bien, entonces, vea Juan capítulo, vamos a ir a Juan capítulo 12, versículo 48. Juan capítulo 12, versículo 48. Juan capítulo 12, versículo 48. Dice la escritura: el que me desecha
el que me desecha y no recibe mis ¿qué? Palabras, tiene quien le juzgue. La palabra que he hablado, la misma le juzgará en el día que postrero, en el día postrero, en el último aquí. Ahí está. Ahí está más claro en el agua. El Señor Jesús es Dios y su palabra ¿qué? Es verdad. Su palabra es verdad, la palabra de Dios. Alright. Y vea que la palabra de Dios, ella lo estudia a uno, ella lo lee a uno. Ella sabe todo lo que usted piensa. Va a quedar desnudo. Todas sus intenciones, va a quedar desnudo ante Dios. No hay nada que sea oculto. Hebreos capítulo 4. Hebreos capítulo 4. Hebreos capítulo 4. Versículos 12 y 13. Dice la escritura. Porque la palabra de Dios, los 66 libros que están en este libro, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más aguda que toda espada de dos filos, y que penetra hasta partir el alma, y aún el espíritu, y las coyunturas, las coyunturas es el cuerpo, y tuétanos, y que discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Por eso es de que todos aquellos que andan torciendo la escritura, ¿ya? Su intención va a quedar desnuda en algún momento. ¿Ok? Y no hay criatura alguna, dice la escritura, versículo 13, que no es manifiesta a su vista. Antes todas las cosas están, ¿qué? Desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar, ¿qué? Cuenta. A los que tenemos que dar cuenta. Pero el asunto es aquí, ¿a qué juicio va usted a comparecer? Esa es la pregunta. Vea que aquí en este juicio vienen los muertos. Pero también vamos a ver que hay otro grupo, ¿verdad? Que va a estar en ese juicio. Pero cuando usted escucha muerto, ellos van a ser juzgados de acuerdo a lo que estaba escrito en los libros, ¿ya? En cada uno de sus tiempos. Listo, en cada uno de sus tiempos. Por eso es que es importante dividir. Porque digamos, alguien en el tiempo, por ejemplo, de Abraham, no va a ser juzgado por lo que se escribió en el tiempo de la iglesia. ¿Ya? Ok, eso es otra cosa, es diferente. Por eso es que hay que separar las cosas, es importante. Ok, entonces vea que te expone y te desnuda. Y la palabra de Dios al final está la Biblia. La palabra de Dios es la final autoridad. Esta es la autoridad total. Esta es la autoridad. Ok. Vamos a ver aquí. Entonces, dice acá que este juicio es para recordar las obras, ¿cierto? Vamos a ver qué dice Apocalipsis capítulo 11. Apocalipsis capítulo 11, versículo 18. Apocalipsis capítulo 11, versículo 18. Por eso todos los ateos, vea que todos los ateos y todos las religiones que torcieron la escritura y que uno le estaba predicando, al fin y al cabo vea que esto es lo que hacemos nosotros, porque vea como que al fin y al cabo van a ser juzgados por la palabra. Nosotros cuando estamos estamos predicando la verdad, eso es un preámbulo, eso es un juicio, eso es un juicio, porque la palabra dice que ahorita mismo el evangelio en él está la justicia, y nosotros estamos llevando la justicia de Dios predicando el evangelio, ¿verdad? La sangre, y predicamos la sangre. Y no atienden, pero ya desde por sí ya están siendo juzgados
Pero ¿qué pasa cuando lleguen aquí? ¿Ya? Si llegan aquí a este juicio del gran trono blanco. Porque ustedes ven que ellos le citan a uno versos. Le citan versículos a uno. Y vienen torcidos. ¿Y qué pasa? Ellos tienen chance con uno, ¿verdad? Tienen chance con uno ahí, pero cuando vengan aquí, cuando vayan al juicio del gran trono blanco, estos muertos que quieran venir a citar escritura, porque lo que pasa es que cuando ahí en el juicio del gran trono blanco, es el alma la que está peligrando ahí. Va a ser un desespero, ¿ah? Porque es su alma la que va a ir al lago de fuego. Entonces Dios lo único que va, ahí vea, ahí Dios va, ¿qué va a hacer Dios? Va a agarrar y le va a citar texto, y es el Dios es el que se sabe su palabra más que uno. Ahí le va a citar texto y tal, porque uno a veces cuando uno viene a querer, digamos, hacer algún tipo de debate o estudio, siempre ven que le traen versículos a los religiosos. No, que se pierde la salvación, no, que la sangre no es necesaria, y te empiezan a decir cosas así. Ok. Bueno, en ese momento, en ese juicio del gran trono blanco, ¿que usted cree que va a hacer Dios? Dios le va a citar texto, pasaje, capítulo, todo. ¿Y qué pasa? Que con Dios ahí, en ese juicio, ahí no van a tener chance. Ellos pueden tener chance con uno ahorita, ya, mientras están en su cuerpo, pero con Dios ahí no van a tener oportunidad. Porque la escritura dice que son muertos. Están muertos. No tienen oportunidad. Pero vea que aquí en Apocalipsis 11 hay dos cosas, ¿ya? Aquí va a haber un juicio para muertos, pero también va a haber un sistema de galardón. Ok. Apocalipsis capítulo 11, versículo 18. Y las naciones, y las naciones se han airado, y tu ira es venida. Y el tiempo de los que muertos, para que sean juzgados. ¿Qué dice Apocalipsis 20? ¿Qué dice Apocalipsis 20? Muertos. El tiempo de los muertos ha venido para que sean juzgados. Pero vamos a seguir leyendo esto. Y para que des el galardón a tus siervos, uno, los profetas, y a los santos, y a los que temen tu nombre, a los pequeños y a los grandes, y para que destruyas los que destruyen la tierra. Ok. Entonces vea que no solamente aquí en este juicio, no solamente va a haber no solamente va a ser para condenación de los muertos, sino que para los santos de todas las diferentes dispensaciones, menos la iglesia, vamos a ver eso ahorita, menos la iglesia, se les va a dar su galardón en base a sus obras, ¿ya? Porque por eso es que hay que separar las cosas, porque ya ahora usted entiende por qué es que hay pasajes en la Biblia donde aparentemente hay versículos que explican como que se pierde la salvación. Pero usted tiene que dividir las cosas, porque por ejemplo, más allá de la cruz, la ley y en otras dispensaciones tenía que ser obras, sacrificios, ¿ok? La ley y esa cosa. Pero aquí, ¿qué dice aquí? En el tiempo nuestro, que es sin qué? Sin obras. Escribirlo aquí, sin obras. Fe nada más sin obras, pero vea que en la tribulación ellos van a tener que hacer obra, el testimonio, y van a tener que resistir la marca, y van a tener que hacer muchas cosas aquí, en el tiempo de la tribulación. Ok, no ir en contra de Israel. Y vea que para cuando venga aquí el Señor, ¿verdad? En su segunda venida, antes de entrar al milenio, aquí va a haber otro juicio para las naciones que cuidaron, por los que cuidaron a Israel, ¿ya? Entran al milenio. Los que cuidaron a Israel, ese juicio aparece en Mateo capítulo 25. Los que cuidaron a las ovejas de Cristo, ¿verdad? Del Señor, en este tiempo que es Israel, no fueron en contra de ella, ¿verdad? No, los cuidaron. Mateo 25, entran al milenio. Eso es un juicio. Eso es otro juicio. Y aquí, nosotros la iglesia, ¿qué pasa con nosotros la iglesia? Bueno, y los del milenio. Aquí ellos van a recibir su galardón. Los de la tribulación, los del milenio, los santos del Antiguo Testamento, los santos, ¿verdad?
van a recibir los profetas van a recibir su galardón aquí. Ok, sabemos de que este juicio no va a ser solamente para condenación, sino que para darle el galardón. Pero ¿por qué dice eso usted, Ronnie? ¿Por qué dice eso? Porque esto digamos, en la Biblia no aparece otro juicio donde los santos de las diferentes dispensaciones reciban su galardón. ¿Ok? Entonces ahí la escritura en Apocalipsis 11:18 me está diciendo que va a ser ahí. ¿Ya? Porque está hablando de los muertos también. ¿Y cuándo van a ser los muertos juzgados? Aquí. Ok, ahí van a ser juzgados los muertos. Alright. Pero ¿qué pasa con la iglesia? Porque entonces vea que nosotros estamos aquí en un tiempo donde realmente, ya, por eso es que Efesios 4:30, Efesios 1:13, no importa honestamente, ¿verdad? Cuántas veces usted peque, usted está sellado hasta el día de la redención. ¿Ok? Porque usted ha creído solamente en la obra sin hacer ninguna sola obra. Ahora usted ve la diferencia. ¿Ve? Pero en otras dispensaciones sí aparecen, ¿verdad? De que hay pasajes donde es posible perder la salvación, pero aquí no. ¿Ya? Entonces esa es la manera como usted puede entonces, ahí ya se va alineando, ahí ya si usted ve que se van alineando las cosas porque usted va separando las cosas en orden. ¿Ya? Segunda Timoteo 2:15. Listo. Ahora vea que por lo menos nosotros, el galardón nuestro, lo vamos a recibir en el tribunal de Cristo, la iglesia. Cuando seamos llevados aquí, vamos a ir al tribunal de Cristo y vamos a recibir nuestro galardón según nuestras obras. Pero el juicio, por eso es que nosotros ahorita no estamos en condenación o no vamos a condenación porque ya estamos en Cristo. ¿Ok? Por eso. All right. Ahora vea que nosotros, ¿verdad? Ok, este juicio no es solo para condenación, pero también para que los santos de diferentes dispensaciones, vuelvo y repito, reciban su galardón. All right. Porque ellos no van a recibir galardón con nosotros. Cristo solamente va a darle galardón a los que son de la iglesia. Somos de la iglesia nada más. All right. Nada más. ¿Quiénes son los que van a comparecer ante el tribunal de Cristo? La iglesia. Nada más. Ok. Entonces, ahí en el juicio del gran trono blanco van a ir los muertos. Van a ser juzgados. Dios les va a mostrar a ellos. Ok. A partir de la Biblia, de los 66 libros, leyendo obviamente del texto en el tiempo de ellos, ¿okay? Porque en el tiempo de antes no se salvaban a través de la fe en la cruz. El Señor Jesús no estaba en el Antiguo Testamento, ¿ya? Sino que es para este tiempo. All right. Ok, entonces, ¿qué pasa con la iglesia? Vea que nosotros vamos a ser jurado. Ok, poner aquí entonces, sin obras y nuestro galardón tribunal de Cristo. Ok. Los santos de este tiempo, de la tribulación, santos aquí, y los santos del Antiguo Testamento, la Escritura le está diciendo que ellos van a venir a recibir su galardón aquí, en el juicio del gran trono blanco. ¿Ya? Ahí eso es lo que está diciendo la Escritura. Pero nosotros vamos a recibir nuestro galardón en el tribunal de Cristo, según lo que hayamos hecho en el cuerpo. Ok. Vea que aquí en este juicio, nosotros, los de la iglesia, vamos a llegar a ser jurado. Un jurado, ¿verdad? Primera de Corintios, eso es lo que nos explica Pablo. Primera de Corintios, capítulo 6. Primera de Corintios, capítulo 6, versículo 1 y 2. Primera de Corintios, capítulo 6, versículo 1 y 2. Vea, eso es un privilegio, ¿eh? Hay que darle gloria a Dios de que nosotros nacimos en este tiempo. Es solamente por fe.
¿Osa alguno de vosotros teniendo pleito contra otro ir a juicio delante de los injustos y no delante de los santos? ¿O no sabéis que los santos han de juzgar al qué? Al mundo. All right. Y si el mundo ha de ser juzgado por vosotros, ¿sois indignos de juzgar en cosas muy pequeñas? ¿O no sabéis que hemos de juzgar a qué? También a los ángeles, al mundo y a los ángeles. Nosotros vamos a estar ahí de jurado. ¿Cuánto más las cosas que pertenecen a esta vida? ¿Claro? All right. ¿Por qué? Por eso es que hay que separar las cosas. Ahora sí, vamos otra vez, vamos a darle luz a esto. Vamos a ir a Apocalipsis, capítulo 20. Vamos a darle luz. Digamos, uno no tiene que especular en la escritura, sino que simplemente lo que está escrito y ya. Usted tiene que ponerse en el tiempo que usted está, ver las cosas que le tocan a usted, y la escritura lo está revelando muy claro. Ya, ok. Vamos de nuevo a Apocalipsis 20, versículo 12. Y vi los muertos, ok, pequeños y grandes, que estaban de pie delante de Dios. All right. Y los libros fueron abiertos, en plural, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Vamos al versículo 15, dice aquí. Y el que no fue hallado escrito en el libro de la vida fue lanzado en el lago de fuego. Pero ¿qué pasa? ¿Qué dice la escritura acerca de nosotros? All right. Vamos a aclarar eso. Apocalipsis capítulo 3. El libro de la vida, ¿cierto? Ok. ¿Qué dice el Señor? Dios es Dios de qué? Vivos y no de muertos. Apocalipsis capítulo 3. Apocalipsis capítulo 3. Versículo 5. El que venciere, será vestido de vestiduras blancas y no borraré. Por eso es que usted ve la escritura dice borraré de la. ¿Por qué? Porque el nombre puede ser borrado del libro de la vida. Pero ¿qué pasa con nosotros? Ya nosotros no vamos a ser borrados del libro de la vida. O sea que nuestro destino ya ha sido pactado. Nuestro destino ya ha sido pactado, sellado hasta el día de la redención. No, realmente esto le cuesta escuchar a los religiosos, pero es la verdad. No importa cuántas veces usted peque, usted está sellado hasta el día de la redención. Para el día de la redención, Efesios 4:30, Efesios 1:13, 14. ¿Ok? Estamos sellados hasta el día de la redención. Ponelo aquí. Sellados. Entonces, ya nuestro destino ha sido ya nuestro destino está confirmado en Cristo. Ya nuestros nombres están escritos en el cielo. No van a ser borrados nunca. Aquí lo está diciendo la escritura. Pero vea que para otras dispensaciones, dependiendo de sus obras, fe más obras, en otras dispensaciones, podía ser o puede ser borrado, pero en el tiempo nuestro no. ¿Ya? En el tiempo nuestro no. El que venciere, será vestido de vestiduras blancas. Y vea que Pablo en Romanos 8:37 en adelante dice que nosotros somos más que vencedores en Cristo Jesús. ¿Me explico? ¿Ok? Del nombre del libro de la vida, antes confesaré su nombre delante de mi Padre. Ok. Entonces, volviendo a Apocalipsis 20. Vea que entonces, el que no fue hallado en el libro de la vida fue ¿qué? Borrado. Fue lanzado, Apocalipsis 20:15. Vamos a leerlo. Y el que no fue hallado escrito en el libro de la vida fue lanzado en el lago de fuego. Pero nosotros aquí, nosotros aquí vamos a ser jurado, porque dice que vamos a juzgar al mundo y a los ángeles. Nosotros vamos a hacer un jurado ahí, porque Dios se va a poner a prueba la palabra de Dios, que Él va a ser justo, Él va a ser hallado verdadero. Romanos 3:4 dice que Él va a ser hallado verdadero y el hombre mentiroso, de acuerdo a sus dichos o de acuerdo a su palabra. Ya, sus dichos, su palabra, que son sus 66 libros de este libro, son 66. Por eso es que dice
los libros en plural. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios, el Señor Jesús, ¿verdad? El Señor Jesús vino en forma, ¿verdad? Y entonces vino a dar la palabra. Pero vea que ahora la palabra de Dios está completa. La palabra de Dios. ¿Listo? Ok. Entonces, ahí vemos de que por eso hay que separar las cosas. Hay diferentes santos en el tiempo. Nosotros somos santos aquí. ¿Cómo? Por fe nada más. Por fe en la obra. Y poniendo fe en la sangre. La sangre. Fe en la obra, fe en ya, que Cristo murió por nuestros pecados y que por su sangre nos lavó de todos nuestros pecados. Faith in the blood. Que confiar en la obra. Solamente al poner la fe nos sella con su Santo Espíritu hasta el día de la redención. Primera de Corintios 15, del 1 al 4 del Evangelio. Y la sangre, ¿verdad?, es la que nos lava y nos limpia de toda maldad. Sellados. Entonces ya nuestros nombres están escritos en el cielo, en el libro de la vida, y no hay nada que Dios no lo va a borrar. Pero vea que en otras dispensaciones sí es posible. Volvamos otra vez a Apocalipsis 20. Dice la escritura, versículo 12. Y vi los muertos, pequeños y grandes, que estaban de pie delante de Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus que estaban escritas en los libros. Ya sabemos que estos libros es la Biblia, según sus obras. Pero nosotros estamos sin obras. Ya. Ok. Versículo 13. Y el mar dio los muertos. Y el mar dio los muertos que estaban en él. Y la muerte y el infierno dieron los muertos que estaban en ellos. Y fue hecho juicio de cada uno de ellos según sus ¿qué? Obras. Conforme a lo que estaba escrito en la escritura. En el tiempo de cada uno de ellos. En el tiempo de cada uno de ellos. Eso es lo que está diciendo la escritura. Entonces, aquí vea, aquí no hay salvación. Lo siento. Aquí la escritura lo está diciendo porque los muertos son muertos. Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. Aquí no hay salvación. Aquí Dios va a abrir, pero obviamente los santos que Dios declaró santos en los tiempos, ellos iban a aparecer en los libros de la vida. Ellos iban a aparecer en el libro de la vida, pero los que no, los muertos, los que están separados de Dios, a condenación eterna al lago de fuego, Apocalipsis 20:15. Alright, entonces ahí está el asunto. Ya vemos de que entonces vamos a recapitularizar entonces. Aquí este juicio del gran trono blanco va a venir aquí después de 1000 años. En cada uno de los tiempos, por eso es que uno tiene que separar las cosas. La salvación del Antiguo Testamento no es la misma salvación que en mi tiempo. La salvación que hay aquí en el tiempo de la tribulación y de la gran tribulación no es igual que el de la iglesia. Tienen que ser fe más obras, resistir, perseverar hasta el fin. Y en base a esas obras, los que sean hallados en el libro de la vida van a recibir galardón aquí, en el juicio del gran trono blanco, Apocalipsis 11:18. Aquí en el milenio, aquí cuando venga el Señor Jesús en su segunda venida, Mateo 25, va a haber un juicio de las naciones de aquellos que no fueron en contra de Jerusalén o de los judíos o de Israel. El Señor Jesús van a entrar aquí al milenio, 1000 años. Tienen que ellos hacer obras para salvación, porque ellos van a estar en un cuerpo todavía no glorificado. All right. Bueno, ¿verdad? Los que sobrevivan, pero los que pueden entrar al milenio, o si entrar a los que están escritos en el libro, pueden entrar a la santa ciudad, los que están escritos en el libro.
Pero los que no tengan cuerpo glorificado tienen que hacer obras. ¿Ok? Y entonces aquí, estos que aparezcan aquí salvos, vienen aquí también y van a aparecer en el libro de la vida como santos. Entonces serán juzgados conforme a sus obras, conforme a lo que estaba escrito en los libros, de acuerdo al tiempo que le toca a cada uno de ellos. ¿Listo? Conforme a lo que está escrito en el tiempo de ellos. Nosotros, ya, la iglesia, venimos por fe nada más, sin una sola obra. Las obras que nosotros hagamos vamos a recibir galardón, corona, premio, cuando seamos arrebatados en el tribunal de Cristo. En el tribunal de Cristo, aquí arriba, ponerlo aquí. Tribunal de Cristo. Vamos a llegar aquí a recibir nuestro galardón, lo que hagamos hecho en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Nosotros estamos sellados, no importa lo malo que usted, honestamente la verdad, no importa cuántas veces usted peque, usted está sellado hasta el día de la redención, a diferencia de las otras dispensaciones, ¿ok? Sellados hasta el día de la redención. Y ahí entonces, nosotros la escritura dice de que nosotros vamos a venir aquí. Bueno, obviamente nosotros vamos a bajar con Cristo aquí, ¿cierto? Con sus santos. Pero nosotros vamos a venir aquí, a venir a este juicio, vamos a ser jurados nosotros. 1 Corintios 6, 1 y 2, versículo 1, 2 y 3. ¿Ok? Eso es lo que dice la escritura. Eso es lo que dice la escritura. Espero haberlo explicado bien, ¿verdad? Trato siempre de lo mejor de explicar bien las cosas. Ok, entonces, ¿quiénes son los que obviamente entonces no van a ser hallados en el libro de la vida? Los muertos. Los que están muertos. Ok. No van a ser hallados. Por eso es importante interpretar bien la palabra muerto dependiendo del contexto. Dependiendo del contexto. Porque si usted a diferencia, usted ve que ahí aparece otra palabra en la escritura que son los que duermen. Los que duermen. Los que duermen son de Dios, ya, simplemente que el cuerpo está en el sepulcro. Pero van a ser despertados. ¿Por qué? Porque ellos fueron separados de su cuerpo con la esperanza, como cuando uno va a dormir, uno se va a dormir, uno tiene la esperanza al día siguiente de abrir los ojos otra vez. Ok, bueno, ellos tienen la esperanza de volver a abrir los ojos en un cuerpo glorificado. Listo, esa es la verdad. Espero que sea de bendición y edificación para los santos. Listo. Que Dios te bendiga.